Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenos días, Miss, ¿sí se escucha? Sí se escucha. Buenos días con todos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Recordando los temas que ya hemos venido trabajando, a ver quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado, de qué hemos hablado, qué es lo que hemos visto, quizás tengan alguna consulta, alguna duda. Hemos hablado del verbo, de los pronombres. Ya hemos hablado del verbo, de los pronombres. ¿Qué hemos dicho referente a ellos? ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos referimos con los verbos? ¿En qué se diferencian? Por ejemplo, los adjetivos, los pronombres. ¿Qué diferencia tiene? ¿O cuál es la diferencia? El adjetivo normalmente es para describir algún sustantivo. El pronombre se utiliza para normalmente reemplazar al sustantivo de... Sí, pues. Y y el verbo es la acción que hace el sustantivo. Perdón, que hace el ser. Ya, los adjetivos son para describir. Todos los adjetivos nos sirven a nosotros para describir. Todos los adjetivos yo los uso para describir. Chicos, ¿cuántos tipos de adjetivo hemos conocido? Un servicio militar voluntario, pero ahora es un delincuente que ha sido Hoy se sabe que los Comunicaciones, Miss. prendieron los... No. ¿Cuántos tipos de adjetivo hemos visto? ¿A qué tipos de adjetivos nos referimos, por ejemplo? Cuando yo digo niña hermosa, ¿qué tipo de adjetivo es? ¿Mm? ¿Calificativo? ¿Calificar? ¿Calificativo? Calificativo. ¿Cierto? Pero si yo digo esa niña, ¿qué tipo de adjetivo es ahí? Demostrativo, Miss. Demostrativo, exacto. Entonces, ¿cuántos tipos de adjetivo tenemos?
¿Cuántos tipos de adjetivo tenemos, chicos? A ver, lo acaban de decir ustedes. 2, profesora. 2 tipos. Tenemos los adjetivos calificativos, aquellos que califican o dan a conocer una característica del sustantivo, y aquellos que manifiestan, por ejemplo, cantidad, indican distancia, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora, ¿y cuando decimos que estamos haciendo uso de un pronombre? ¿En qué se diferencian en pronombre y adjetivo? Porque son los mismos. Por ejemplo, si yo te digo, esta chica es muy inteligente, y también puedo decir, esa es muy inteligente. ¿En qué se diferencia? ¿En qué se van a diferenciar? ¿No se diferencian, chicos? Sí, ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo? el sustantivo es el nombre que se le da a los seres o las cosas, mientras que los pronombres se utiliza para reemplazar los nombres en general. Claro. Como por ejemplo, en vez de decir María, que sería un nombre, o la chica, decimos ella o esa, por ejemplo. Ya, pero a ver, yo la clase pasada les indicaba, ¿no? Que para yo usar al adjetivo o un pronombre, hay que diferenciarlos. Y los diferenciamos de una forma, en su uso, ¿no? Para yo usar o decir que estoy usando pronombres, es que dentro de mi oración no emplee, sí, lo emplee sin el sustantivo, ¿cierto? Y mientras que cuando yo voy a hacer uso de un adjetivo es con un sustantivo, ¿ya? Esa es la diferencia que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿ya? La diferencia entre un adjetivo y un pronombre es que un adjetivo se usa con un sustantivo y un pronombre se emplea con un verbo al lado, ¿ya? Porque yo digo, por ejemplo, aquella come manzanas. Come es un verbo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esa es la particularidad. Ahora, ¿qué es un verbo? A ver, recordemos, ¿qué es un verbo? El verbo es la acción de los seres o a veces de algunas cosas, pero creo que es de los seres más que todo. Ya, muy bien. Yoruba, ¿cuáles son tus apellidos completos? Disculpa. Artabe Aquije. Artabe Akisis. Aquije. Akisi. Aquije. ¿Lo podrías escribir en el chat, por favor, para poder registrarte? Ya que es muy importante para aquellos que participan constantemente, sí, ya que tienen una nota adicional. Gracias.
Muy bien. Ahora, ¿qué más recordamos del verbo? Entonces, el verbo va a ser aquella palabra que indica la acción, ¿cierto? Es la acción que realiza ¿quién? Quien lo realiza es el sujeto, ¿ya? Ese es el verbo, ¿sí? Entonces, el verbo es la acción realizada por el sujeto, ¿ya? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más debemos de recordar? Los verbos solo dan a conocer acciones. ¿Solo nos dan a conocer acciones? A ver, ¿quién me indica? Los verbos solamente nos dan a conocer acciones. Creo que también son para describir estados. También nos dan a conocer estados. Estados, ¿sí? ¿Sobre quién? Sobre personas y animales o cosas, Miss. Sobre sustantivo, ¿ya? Muy bien. Entonces el verbo, aparte de dar a conocer acciones, también manifiesta estados, ¿ya? Muy bien. Muy bien.
Entonces, vamos recordando. Adjetivos, palabras que designan características, ¿sí? Ahora, pero cuando un adjetivo, por ejemplo, eh, da a conocer si o cumple la función de ser sustantivo. A ver. ¿Cuándo un adjetivo cumple la función de ser sustantivo? ¿Mm? A ver, ¿quién recuerda? Siempre y cuando, Miss. ¿Cuándo un adjetivo cumple la función de ser sustantivo? Cuando se expresan las cualidades, Miss. Cuando se expresan, no, pues ahí cuando se expresan cualidades sería adjetivo. Adjetivo. No la entendí bien la pregunta, ¿la puede repetir? Cuando un adjetivo cumple la función de ser sustantivo. Palabras que expresan un pensamiento conjunto. Claro, pero la pregunta es ¿cuándo ese adjetivo cumple la función de ser sustantivo? O sea, dentro de qué, por ejemplo, qué oración yo puedo decir que tal adjetivo en esta oportunidad cumple la función de ser sustantivo. Miss, puede ser, por ejemplo, el carpintero, por ejemplo, eso no es un sustantivo, pero es un adjetivo y cumple la función de sustantivo. Ya, pero a ver, para que ustedes lo puedan diferenciar, chicas, es en el uso. Por ejemplo, ¿será lo mismo decir la niña Guaracina tiene muchos amigos a decir la Guaracina tiene muchos amigos? ¿Es lo mismo? No, Miss, No, buenos días, Miss, no. no, No, cierto. En la primera, ¿qué función cumple? ¿Mm? en la En la primera primera, ¿qué? usas el sustantivo. A ver, a ver, a ver. Cuando yo digo la niña Guaracina tiene muchos amigos, ¿ahí es sustantivo? Adjetivo, Miss. Ahí es adjetivo. Y en la segunda, cuando yo digo la Guaracina tiene muchos amigos, ahí es sustantivo. ¿Por qué? Porque está dando a conocer a la persona, más no está mostrando una característica de la persona. ¿Ya? Esa es la diferencia. Chicos, muy bien. Entonces, es muy importante que tú logres diferenciarlos dentro de una oración, porque de ello depende su uso, ¿ya? El uso que vayas a plasmar. ¿Sí, chicos? Muy bien. Dicho ello, vamos a
empezar con un nuevo tema, que es el famoso tema de el texto. ¿Ya? A ver, cuando nosotros desarrollamos una lectura, sí, muchas veces se nos hace complicado la comprensión de esa lectura, ¿no? Se nos complica mucho cómo identificarlo, cómo determinar, sí, el orden, el tema central, ¿no? La idea secundaria. Muchas veces nos complicamos, decimos, pero ¿dónde o dónde se ubica la idea central? ¿Dónde se encuentra, ¿no? La idea secundaria, cómo sale el tema principal, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, que es la correcta comprensión lectora, ¿ya? Que va a traer desde la lectura, ¿no? Recuerden que el hecho de leer nosotros es muy importante, ¿sí? El desarrollo de la lectura. ¿Por qué? Porque nos ayuda en el desarrollo de nosotros mismos, ¿no? Al tener una lectura, por ejemplo, correcta o tener constante lectura, es muy beneficioso ya que de esa forma nosotros mejoramos en nuestro vocabulario, mejoramos nuestra personalidad, ¿no? Y adquirimos, claro está, nuevos conocimientos, ¿ya? ¿Para qué? Para que nuestra lectura sea muy significativa y eficaz, nosotros debemos, dice, de abordarla de modo integral, ¿no? Es decir, debemos entenderla como un proceso dinámico y cooperativo, ¿no? De decodificación. ¿Qué quiere decir decodificación? De interpretación de signos, imágenes y las relaciones que estos tienen, ¿no? Ahora, ¿qué es leer? Cuando yo voy a leer un texto, frecuentemente, ¿qué hago? Imagino, reflexiono y comprendo referente a lo que estoy leyendo. ¿Les ha pasado que cuando ustedes leen, por ejemplo, un texto, automáticamente se visualizan, ¿cierto? ¿Se visualizan o no en la historia? Sí, profesora. Sí, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, a nosotros nos ayuda ¿en qué? En su comprensión, ¿ya? ¿Por qué? Porque leer va a hacer establecer relaciones, ¿no? Es comparar, es producir significado. Entonces, ¿nos ayuda y nos beneficia? Sí, porque de esa manera también podemos comprender un texto. ¿Qué es la lectura? La lectura va a ser un proceso dinámico y flexible en el cual dice el pensamiento y el lenguaje van a estar involucrados en una transacción permanente, ¿no? Sin significado. No hay lectura, ¿no? Entonces la lectura va a ser un acto productivo, ¿ya? La lectura es un acto productivo, es beneficioso para nuestro desarrollo personal, ¿ya? ¿Quiénes participan en el proceso de lectura? Primero, leer es una actividad mental, ¿no? Es una actividad mental que nosotros practicamos, ¿no? Que involucra diversos actores, ¿no? Todos ellos van a estar relacionados entre sí. Por ejemplo, ahí van a participar el autor, el texto, el lector, ¿no? Donde el autor va a ser quien va a producir a través del lenguaje un texto que va a ser portador de qué? De significado, ¿no? Y con la intención significativa, ¿no? El lector, o mejor dicho, el autor, tiene la intención de dar a conocer un tipo de información, ¿no? Y tiene existencia social y textual, ¿no? Porque es lo que plasma dentro de sus textos. Ahora, el texto va a ser una unidad fundamental de comunicación verbal humana, el cual va a poseer una estructura sintáctica, semántica, ¿no? Que van a hacer que el texto sea comprensible, ¿ya? Ahora, aquí el lector va a ser quien va a construir significado a partir del texto, ¿no? Va a hacer la interpretación. Y es fundamental en el proceso de lectura, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que va a reconstruir el sentido, ¿no? Del texto, ¿sí? Ahora, ¿qué factores intervienen para una correcta lectura? Primero,
físicos y fisiológicos, ¿no? Van a intervenir la edad, el sexo, los aspectos sensoriales, ¿no? Porque depende de la edad de la cual tú formes parte o participes, ¿sí? Vas a elegir tu texto, ¿no? También van a intervenir factores psicológicos como el equilibrio, la autoestima, el nerviosismo, ¿no? Que forma parte de estos textos, ¿no? Factores socioeconómicos y culturales, ¿no? Va a depender en los textos que vayas a leer, por ejemplo, el estrato social, el grupo familiar, el nivel educacional, que vas a hacer que comprenda mucho mejor el texto, ¿no? Factores cognitivos, ¿no? Por ejemplo, las habilidades mentales que cada uno posee, la atención selectiva, la memoria, son factores que intervienen, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando yo voy a leer un texto, van a salir muchas competencias, ¿no? O debo de manejar diversos tipos de competencias. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ello yo puedo, ¿sí? Definir o caracterizar a mi texto, ¿no? Voy a poder interpretarlo mucho mejor. Por ejemplo, la competencia semiótica, ¿sí? Va a ser o cumple el objetivo principal es tener habilidad, ¿sí? Para dominar los signos propios, ¿no? Del intercambio comunicativo. ¿Qué quiere decir? Debo de dominar la palabra que está dentro de la información, ¿no? ¿Por qué? Porque al yo conocer la lengua, el idioma, voy a poder determinar el significado principal de el texto que yo esté leyendo, ¿no? Luego la competencia textual, que es aquella capacidad de reconocer la coherencia y cohesión de un texto, ¿no? Determinar si tiene sentido, si tiene lógica, ¿no? Durante todo el proceso de lectura que yo vaya a tener, ¿no? Luego tengo la capacidad enciclopédica, ¿no? La capacidad enciclopédica va a ser el nivel de conocimiento que yo posee, ¿no? ¿Sí? Y social que sirve de apoyo a la lectura, ¿no? Va a depender, por ejemplo, aquellos aspectos sociales y significativos que yo vaya a tener sobre algún tema en específico, va a ser muy beneficioso para la correcta comprensión del texto, ¿no? De acuerdo a a conocer mayor cantidad, voy a poder relacionarlo con las demás, ¿no? Entonces, ¿va a ser significativo? Sí, es significativo durante este proceso, ¿no? Luego la competencia interpretativa, ¿no? La capacidad de poder interpretar, sí, diversos tipos de textos, ¿no? Capacidad de inferir, de poder interpretar, ¿no? A partir de la información que se me vaya a plasmar dentro del texto, ¿no? Y aquí voy a combinar procesos comprensivos muy complejos, ¿no? Que va a hacer que mi texto sea significativo, ¿no? Luego la competencia estratégica, que es aquella habilidad para manejar estrategias específicas, ¿no? En el proceso de comprensión, ¿no? Que yo vaya a poner dentro del desarrollo de la lectura. ¿Sí? Ahora, ¿qué otros factores intervienen en la comprensión? Relación con el emisor, ¿no? Hay una relación en cuanto al emisor, ¿no? El manejo adecuado del código, ¿no? Porque si no hay un manejo adecuado del código, yo no voy a poder comprender mi texto, ¿no? Conocimiento sobre el contenido, circunstancias en que se produjo el texto, cuál es el contexto social o en qué se enfoca, ¿no? Ese va a ser una de las características principales del texto, ¿no? Relacionadas con el receptor, también debe de coincidir el manejo adecuado del código, ¿sí? El manejo adecuado del código, debemos de tener esquemas cognitivos, circunstancias de lectura o procesos de lectura, ¿no? Que haga que yo pueda comprender mejor mi, ¿sí? ¿Queda claro?
¿sí? Y relacionados con el mensaje ya es relación en cuanto al uso de la palabra, a cómo una palabra se ha difundido, ¿no? ¿Dudas, consultas hasta aquí, chicos? ¿O todo claro? Sí, Miss. Sí. Chicos, si tienen dudas, consúltenlos, ¿eh? Porque yo al final les voy a hacer preguntas, ¿ya? Y voy a llamar al azar y para ello voy a pedir que respondan, ¿sí? Y que si tienen consultas, díganlo para poder observarlas. Miss, disculpa, relacionado con el mensaje, Miss. Tamaño es nitidez de la letra. ¿Cómo? Relacionado con el mensaje, tamaño y nitidez de las letras. Claro, cuando nosotros hablamos de la relación que hay con el mensaje, nos vamos a basar en el empleo de la información, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, doy un tipo de información, ¿sí? Debo de tener en cuenta la nitidez y el tamaño de la letra porque si no es una letra correcta, yo voy a poder leer el texto. No se Voy a puede, poder profesora. leerlo. No, se puede, profesora. no, Miss. No voy a poder, ¿cierto? Sí, Miss. En eso se basa. ¿Ya? Ya, gracias, Miss. Muy bien, muy bien. Tu apellido es López Bermúdez, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, ¿cómo yo entiendo un texto? ¿Cuál es esa estructura? El texto tiene una estructura que va a estar organizada por la forma y por su contenido, ¿no? En la forma vamos a encontrar la cantidad de párrafos, donde cada párrafo va a tener, ¿qué cosa? Va a tener una idea central. Y en el contenido va a ser la exposición del tema, en el cual vamos a tener la introducción, el desarrollo y la conclusión. En conjunto, tanto con la forma y el contenido, vamos a obtener, ¿sí?, la idea central del juez. ¿Sí? Vamos a tener la idea central del juez. Sí, Miss. Para finalmente obtener el tema.
¿no? El tema del texto. ¿Sí? Esa va a ser la estructura del texto que nosotros vayamos a leer, ¿no? Que va a finalizar con el tema y por último el título que vayamos a dar a conocer, ¿no? Porque en base, recuerden que en base al tema, nosotros vamos a, sí, determinar el título del texto, ¿ya? En base al tema, ¿sí? Ahora, ¿cómo está organizado esta información? La información va a estar organizada, ¿sí? Por ejemplo, es posible observar que un texto ¿sí? Por párrafos, ¿no? Y cada uno de ellos va a ser portador de una idea, ¿no? De una idea en particular, de una idea en específico, ¿no? De una idea principal, ¿no? Ahora, a partir de la idea central se va a poder determinar el tema del texto, ¿no? De qué se trata y un posible título que nosotros le podamos designar. Ahora, cada párrafo va a designar, dice, o va a presentar una idea principal. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? A ver, etapas para yo poder tener una correcta comprensión de texto, ¿no? A ver, ¿qué es lo que yo debo de seguir para poder tener una correcta comprensión de texto? Primero, debo de realizar un análisis, ¿ya? Yo debo de realizar un análisis. ¿Qué quiere decir? Separación o división del texto en partes, ¿no? Yo debo de hacer un estudio del significado de cada párrafo que va a poseer. Luego debo de sintetizar, ¿no? Luego de analizar, ¿sí? De verificar el tema, voy a sintetizar, ¿no? Voy a reconstruir el texto en aspectos fundamentales, ¿no? Con ideas muy relevantes, para luego determinar la idea central, lo cual va a requerir verificar la coherencia del texto y determinar el contenido fundamental de la información, porque recuerden que toda la información del texto no siempre es necesaria, ¿no? Luego, la titulación, ¿no? Que va a implicar reconocer qué es lo planteado fundamentalmente, ¿no? Es decir, el tema más lo dicho sobre dicho tema, ¿ya? ¿Sí? Ahora, ¿cómo determino yo la idea central? Para determinar el tema, ¿sí? Para determinar yo el tema, ¿sí? O mejor dicho, el tema central del texto, nos debemos de preguntar, ¿no? ¿De qué nos habla el texto? Diríamos, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura de este texto? Yo puedo, Miss. A ver, La cartografía es la ciencia que tiene por objeto la representación a una escala determinada de la superficie de la Tierra, es decir, la elaboración de mapas. muy bien. Entonces, yo me hago la pregunta a este texto. ¿De qué nos habla el texto? ¿Cuál sería mi respuesta?
¿La Si yo me elaboración hago de la pregunta, mapas, Miss? ¿qué nos habla? ¿Será de la elaboración de mapas? ¿De eso nos habla el texto? De la cartografía nos habla el texto. ¿En qué nos puede ayudar? Nos habla de la cartografía. Y en qué consiste más o menos la cartografía. Ya, muy bien, pero entonces mi respuesta simplemente es, nos habla de la cartografía. Esa es mi respuesta. ¿Ya? Entonces, ahora, una vez que yo ya sepa el tema, voy a identificar qué cosa, la idea principal. Y yo para identificar la idea principal, voy a hacerme la pregunta, ¿qué se dice respecto al tema? Si acá dentro de esta información hemos dicho que nos habla sobre, sí, es de la cartografía, entonces mi pregunta será, ¿qué nos dice sobre la cartografía? ¿Qué nos dice? Es una ciencia que tiene por objetivo la representación de una escala determinada, que es una ciencia básicamente. Ya, esa sería mi respuesta entonces. Es una ciencia que tiene que ver con la ¿Sí? elaboración de mapas. Ya, muy bien, entonces diremos, la cartografía es la ciencia, dice, que representa la Tierra a través de mapas. ¿Tenía relación o no? Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, de esa forma yo determino la idea principal y el tema. Entonces, para yo determinar la idea principal, ¿qué es lo que debo de conocer primero? La ortografía. No. ¿Qué es lo que debo de conocer primero? Debo de conocer primero el tema. ¿Ya? Debo de conocer el tema. Una vez que yo tenga el tema, ya voy a poder determinar la idea principal. Principal. La idea principal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna duda hasta ahí? No, Miss. Muy bien. Ahora, entonces el párrafo o cada uno de los párrafos van a estar compuestos, ¿sí? Por la unidad, ¿sí? Del texto, que son marcadas por un punto aparte, extensión variable, contiene uno o más oraciones, desarrolla una idea principal, aunque a veces hay más de una, y la idea principal va a ser global y abarcadora, ¿no? Suele encontrarse explicitado, o sea, de forma explícita, a través de palabras claves o de una oración, ¿no? A ver, vamos a ver este pequeño video para poder verificar. Hola, hoy aprenderemos a identificar la idea. Para que se pueda entender mejor, ¿ya? La idea principal y las ideas secundarias en un texto. ¿Qué es una idea principal? Una idea principal es aquella que expresa lo que el autor quiere transmitir en el texto. Afirma lo más importante y preciso. ¿Qué es una idea secundaria? Las ideas secundarias son aquellas que amplían, ejemplifican, describen o comentan la idea principal. Veamos el siguiente organizador. Tenemos al centro la idea principal, alrededor las ideas secundarias. Recuerda, las ideas secundarias giran en torno a la idea principal del texto. ¿Y cómo identificar la idea principal de un texto? Primero, lee el texto atentamente. 2. Responde. ¿De qué o de quién se habla en el texto? ¿Qué se dice sobre él o sobre eso? ¿Cómo identificar las ideas secundarias? ¿Qué ideas ejemplifican, explican, detallan o comentan la idea principal? Identifícalas. Practiquemos. Leamos atentamente el siguiente texto. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Las señales vocales pueden ser tonos puros, los cuales incluyen silbidos, chirridos, gritos o sonidos pulsados. También se comunican mediante golpes de cola en la superficie del agua.
y los golpes de aleta, tanto en la superficie del agua como también en su propio cuerpo. Para encontrar la idea principal nos preguntamos, ¿de quién habla el texto? ¿Qué se dice sobre el delfín? Ajá, ya lo tenemos. Se dice que el delfín posee distintas formas de comunicarse. Por lo tanto, esta es la idea principal. Ahora encontramos las ideas secundarias del texto. ¿Qué ideas explican la idea principal? Exacto. Los delfines se comunican mediante señales vocales como silbidos, gritos, chirridos, etc. Los delfines se comunican mediante golpes de cola en el agua y golpes de aleta. Muy buen trabajo. Ahora a seguir practicando. Muy bien, ¿se comprendió un poco? Sí, Miss. ¿Sí? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, vamos a practicar, ¿ya? Dice, ¿cómo determinar la idea principal de un párrafo? La idea principal de un párrafo se va a reconocer mediante la pregunta ¿qué se dice? ¿No? Respecto al tema en el párrafo. Pueden estar al comienzo, pueden estar, sí, al intermedio o al final, ¿ya? Pueden estar en cualquiera de esas ubicaciones. No significa que la idea principal solamente vaya a estar al inicio, ¿ya? ¿Me dejo entender? Muy bien. A ver, vamos a realizar esta actividad en base a lo que acabamos de trabajar. A ver, 3 minutos para que ustedes lo puedan desarrollar de forma individual y luego levantan su manito para que lo puedan desarrollar conmigo. A ver, ¿quién culminó? ¿Quién desarrolló la actividad para que pueda participar y tener su nota adicional?
Te agradezco que me respondas a mis demás. A ver, nos vamos, dice, el Renacimiento, dice, sí, nos dice, el Renacimiento es ante todo, dice, una edad descubridora. En ella el hombre parece dotado de un ánimo juvenil que lo impulsa a realizar nuevas experiencias, ¿no? A buscar la novedad, a explorar por todos los rumbos. Entonces, ¿de qué nos habla el texto? Del Renacimiento y sus características. Ya, entonces mi respuesta es del Renacimiento. Entonces, el texto me habla sobre el Renacimiento. ¿ya? Sobre el Renacimiento. Me está hablando sobre el Renacimiento. Ahora, ¿qué nos dice sobre el Renacimiento? Nos dice que dice el Renacimiento es ante todo una edad descubridora. Descubridora. Ujú. Muy bien. Acá tenemos otro texto. Dice, este es el teatro que hizo Lonesgo, un teatro que desenmascaró la pobreza y decadencia de las vidas humanas. El teatro del absurdo que en síntesis pretende darle sentido a aquello que no lo tiene. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea principal? La idea principal sería el teatro del absurdo, dice, pretende darle sentido a aquello que no lo tiene o que no lo posee. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en ello se enfoca. ¿Ya? ¿Es fácil o difícil determinar la idea principal de un texto? No es difícil. No es difícil, ¿verdad? Es muy fácil de poder interpretarla siempre y cuando yo pueda, ¿qué cosa? Siempre y cuando yo pueda realizar el correcto proceso. Muy bien, hasta ahí. ¿Dudas, consultas referente al tema sobre cómo determinar la idea central? ¿O todo claro? No sabemos cómo nos vamos a hacer. Todo bien, Miss. ¿Todo claro? Sí, Miss. ¿Sí? Muy Sí, bien, entonces es profesora. muy fácil de poder interpretar la idea principal y el tema del texto. Sí, chicos, de ahora en adelante, en cuanto tengan una lectura, base a comprensión lectora, seguirán este proceso. ¿Sí? Muy bien, chicos, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Igualmente, Gracias, Miss. Miss. Gracias.